Bien, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase. Quisiera pedir que cerraran sus ojos y vamos a hacer una oración para poner en las manos del Señor esta reunión. ¿Sí? Padre, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Pedimos que nos bendigas, que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y poder, Señor. Que tu palabra sea expuesta lo más veraz como tú la dejaste, Señor, y que las ideas, los pensamientos exactamente sean para beneficio de nuestro matrimonio, Señor, para poder crecer como esposos, Señor, cumplir el propósito, Señor, y que nuestro matrimonio te glorifique, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Bien, pues vamos a continuar con la clase anterior que pues la dejamos a la mitad, ¿verdad? Hablamos de un tema muy importante para los hombres, que estábamos hablando de Gálatas. ¿Sí fue Gálatas o Efesios? ¿Qué era? Efesios 5, y estábamos hablando de una enseñanza que daba Pablo en relación a los esposos. Vimos en el versículo 22 que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Aquí habíamos hablado de que el matrimonio tiene implicaciones. Hay una implicación que le corresponde a la mujer y es el sometimiento. Hablamos que este término del sometimiento pues es un tema muy controversial y que causa mucho problema, porque a las mujeres, y más en nuestro tiempo, el que les diga que se tiene que someter a su esposo es un tema. O sea, normalmente no lo aceptan. Y si pregunto aquí y son sinceras, me dirían que sí, ¿verdad? Pero como lo hago así como que le maquillan, dicen, no, pues había que ver, pero no aceptan, ¿verdad? Y está bien, ese es un tema cultural. La verdad es que es un tema cultural donde para la mujer el tema del sometimiento es difícil, pero en el propósito de Dios por el cual fue diseñado de esa manera, tiene propósito y cumple una función y tiene una bendición, porque una mujer sometida a su esposo, el sometimiento para la mujer, que lo puede entender desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de Dios, es una bendición. Es una bendición. Para nosotros, desde nuestra mente, acuérdense que más adelante o en otra parte, hablando Pablo también dice que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para poder entender los principios bíblicos. Y para poder entender tantas bendiciones espirituales, nuestro problema está en la mente. Nuestra mente desde niños nos han enseñado de una manera, y más si en nuestra casa, la casa de la esposa, tuvieron una imagen, una enseñanza de no sometimiento, de estar al tú por tú con el papá, con el esposo. Pues es una enseñanza, es una dedicación, que incluso hay señoras que les dicen a su hija, no, tú no te vayas a dejar. Entonces es una cultura que tenemos que cambiar si queremos que nuestro matrimonio funcione. Los viejos moldes, el molde de nuestra familia, si nosotros o ustedes lo analizan, se podrán dar cuenta si funcionó o no funcionó. Y aquí la cosa es que estamos tratando de formar un matrimonio conforme al propósito de Dios. No conforme al estándar de nuestros días, sino conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que sean uno.
que estén unidos. Y para los dos hay una implicación. El mes pasado, hablamos ampliamente de lo que implica que la mujer esté sujeta. Y decíamos que el Señor pone un símil, o Pablo hace un símil de lo que representa Cristo y la iglesia y lo que representa el esposo y la esposa, donde la esposa es el ejemplo de la iglesia y el esposo es el símil o representa a Cristo dentro de la relación matrimonial. De tal manera que por eso, ¿cuál es la razón? Porque la mujer debe de someterse al esposo. O sea, ¿dónde dice? Hay un propósito. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, si el símil es que la mujer es el representante o está representada por la iglesia o representa a la iglesia, entonces la mujer va a ocupar el lugar que toma la iglesia, ¿sí? ¿Y cuál es ese lugar? Bueno, tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. Ahora, fíjense bien. Si ustedes en sus votos, cuando se casaron, el ministro, cualquiera que haya sido, yo me casé en la iglesia católica, pero si a mí me hubiera dicho el sacerdote, dentro de los votos, fidelidad, provisión y todo eso, si me hubiera dicho, o a mi esposa en este caso, le hubiera dicho, ¿usted está de acuerdo en ser la cabeza, que su esposo, este guapo joven, sea la cabeza, que sea su cabeza y se va a someter a él? Yo les aseguro que hubiera dicho que sí. Y tal vez todas ustedes hubieran dicho sí. Así como, mire, al hombre le dijeron, o el hombre dijo, me comprometo a trabajar de tal manera que no te falte nada. Y muchas veces, ya casados, no es cierto. No cumplimos esa parte, pero sí nos comprometemos. A la mujer le dicen, y la mujer dice, yo recibo estas arras y me comprometo a administrarlas sabiamente y a no gastar en cosas que no se requieran. Y muchas veces no es cierto. Pero nos comprometemos ahí. Y si ahí nos hubieran dicho, o les hubieran dicho a las mujeres, usted acepta a este joven que va a ser su cabeza toda la vida y a someterse a él, ¿qué hubieran dicho? La verdad, que sí. Pero ya casados, no, ¿cómo? O sea, no, es que no. ¿Por qué? Pues si tú también tienes tus cosas y tú eres imperfecto y lo que tú me estás pidiendo no es cierto y que todo eso. Pero bueno, no quiero abundar mucho en eso porque ya lo vimos la vez anterior. El tema es, la mujer en el matrimonio es como la iglesia en la relación de Cristo con su iglesia. El esposo en el matrimonio ocupa la similitud que ocupa Cristo con su iglesia. Ahí está, cada uno representado. Sí entendemos este ejemplo, ¿verdad? Ok, ¿qué implica a los hombres hacer para que su matrimonio funcione conforme al diseño de Dios? Ya vimos la implicación para las mujeres y las mujeres dicen, ay, es que eso es bien difícil. Es que eso no nos pidan eso. Bueno, esa es la implicación para ellas y ellas lo ven como algo difícil. Cuando yo estuve estudiando esto dije, no, si para ellas eso es difícil, para lo que implica lo que tenemos que hacer los esposos es ahora sí que imposible. Dice así, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué dice? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. Fíjese, primero dice lo que hace Cristo con su iglesia. La santifica, la purifica, la palabra y eso. Y dice, así
deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Si ustedes se fijan en todos los casos, es así como Cristo a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros varones debemos estudiar esto y decir, yo tengo que hacer eso. Y si las mujeres pensaban que someterse es algo difícil de hacer, yo creo que amar incondicionalmente es mucho más difícil. Y bueno, hemos enseñado que el amor incondicional es de los dos, de un lado y de otro. Pero aquí la palabra está dirigida especialmente a los esposos. Amar a la esposa de esta manera es una implicación, es algo que implica algo más allá de lo que nosotros entendemos. Este tipo de amor no es el amor romántico, no es el amor de ay te amo y se ven ahí, pero ese tipo de amor es cuando están tranquilos, es cuando la cosa está bien, ¿sí? Ay mi amor, así una cena y con velita y bien romántico, no, es que verte así tan bella, no, es lo máximo y todo, ¿verdad? No es ese amor de cartas o de regalos, ¿sí? La Biblia dice que ese tipo de amor va mucho más allá, implica mucho más que abrir tu chequera o pedir un préstamo o vender algo para cumplir una cosa material, comprar algo material. Este tipo de amor es igual que el que Cristo tiene con su iglesia. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia, así debes de amar tú. Y se dio él mismo por ella, así también debes de darte tú. El modelo lo establece Cristo. El modelo de amor lo establece Cristo. Así como es la implicación matrimonial para el esposo. Amar a la esposa de la misma forma. ¿Cuál es esa forma? Que se dio a sí mismo por ella. Este darse a sí mismo, a su esposa no lo sacó a usted de un aparador. No fue que fue y dijo, ay, voy a comprar ese modelo, no. Sino que el tipo de amor es del hombre hacia la mujer, ¿sí? Es el de darse a sí mismo. Y ese darse a sí mismo lo hicimos perfectamente cuando estábamos de novios. Nos dábamos. Era usual, bueno, que te hablaban y en ese tiempo, bueno, yo estoy pensando en mis tiempos, ¿verdad? Ustedes son de celulares y todo esto, pero en mi tiempo era de ir a donde estaba el teléfono público para hablar por teléfono, porque eran pocos los que sí tenían en su casa teléfono y así empezaron, pero bueno, comunicarse para decirte, oye, fíjate que me pasó esto, ¿y dónde estás? No, pues que estoy en Tlaquepaque. Imagínense que usted está aquí y te dice, estoy en Tlaquepaque y en el centro de Tlaquepaque. Dice, no te preocupes, ahorita voy. O sea, me estoy dando por ella. Y no lo pensaba. Y sí lo hacía. O sea, y hoy, por ejemplo, muchas veces tú estás con alguien y te das cuenta inmediatamente, estoy hablando de matrimonios ya que tienen mucho tiempo, y entra una llamada en tu celular y ahora es que, bueno, y tú te das cuenta si está hablando con un amigo o si está hablando con la esposa. Inmediatamente te das cuenta. A medida que pasan los años, la dulzura se va acabando. Y es una respuesta y conversación más seria, más tosca, a veces agria. Bueno, sí. ¿En dónde estás? Ah, bueno, ahorita veo a ver qué puedo hacer, a quién mando. ¿Qué pasó? No, que se le ponchó una llanta, ahí está, pues, ¿sabe dónde? O sea,
Pero Cristo dice que tienes que amar a tu esposa con el mismo tipo de amor que Cristo hizo con su iglesia. Cristo se dio a su iglesia de una manera incondicional. Fíjese que dice, se dio a sí mismo, y ese darse a sí mismo implicó su vida. No fue otra cosa, no fue a una agencia y compró un carro lujoso y vino y se lo dio a su esposa. No la llevó de compras ni le dio una tarjeta para que gastara lo que quisiera. No la llevó de viaje al otro lado del océano. O sea, no, nada material. Fue él que se dio con un propósito, ¿sí? Que tener una iglesia limpia, santa, pura, que glorificara a Dios. Y a lo mejor tú dices, no, pero ¿cómo me voy a dar? Aquí viene la implicación similar al someterse al esposo. ¿Cómo me voy a dar? ¿Cómo me voy a dar de esa manera con una mujer llena de errores, imperfecta, gruñona, mandona? Y estoy poniendo muchos adjetivos, incluso que no son propios, pero exagerando, ¿verdad? ¿Cómo voy a dar por una mujer hasta floja que ni sabe cocinar ni nada de eso? ¿Cómo? Que le digo algo y luego me rezonga y estamos peleando, discutiendo, no nos ponemos de acuerdo en nada. Yo le pregunto, ¿cómo se comporta hoy la iglesia con Cristo? ¿Acaso no es igual? ¿Acaso la iglesia no hace lo que quiere? Los miembros de la iglesia, o sea, la iglesia no es solamente el edificio, la iglesia son los miembros. Y usted ve a los miembros cómo viven, cómo es su estilo de vida, ¿sí? Hasta dónde obedecen la palabra de Dios. Y sin embargo, Cristo se dio por ellos, dio su vida por ellos. Hoy tenemos una iglesia imperfecta, lleno de errores. En muchas iglesias hay idolatría, hay rebeldía, hay pecado, ¿sí? En muchas iglesias hay de todo. Y no estoy hablando de que hay una iglesia perfecta, no hay iglesias perfectas. Y el Señor amó a esa iglesia, y el Señor ama a esa iglesia. Y el Señor dio su vida por esa iglesia. Y cuando Él te dice, ama a tu esposa de la misma manera, nosotros no estamos dispuestos a amar a la esposa de esa misma manera. No estamos dispuestos a amar a nuestra esposa si nos obedece. Ahí empiezan no, si ella se somete, y sí la amo. Si no, no. Y ¿quién lo hace primero? ¿Quién se mete a obedecer lo que el Señor le dice a uno y le dice al otro? ¿Quién? Pero aquí es donde nosotros empezamos a poner, ¿qué me toca a mí hacer? Esto es importante. ¿Qué tengo que hacer yo para que mi matrimonio funcione? ¿Qué tiene que hacer ella para que nuestro matrimonio funcione? Cada uno tenemos cosas diferentes que hacer. Para la mujer le cuesta mucho trabajo someterse a un hombre imperfecto, lleno de errores, y tú se la volteas y le dices, ok, pero la iglesia también está llena de errores, y el Señor la amó de una manera incondicional y dio su vida, y a mí me dice que yo tengo que hacer lo mismo. Pues estamos en lo mismo, ¿o no? Ahora, el Señor en todo lo que pide que hagamos, antes de pedir que lo hagamos, Él pone el ejemplo de que lo debemos hacer y que sí se puede hacer. Cuando el Señor te dice, ama a tu esposa incondicionalmente, da tu vida por ella, es porque Él ya lo hizo por su iglesia. Antes de que te lo pida, ella te dice, pues yo lo hice. Y en esa iglesia estás tú. En esa iglesia imperfecta estás tú. Y yo di mi vida por ti, por esa iglesia, por una persona imperfecta. Sí, aún así, tú no le puedes decir, ay Señor, pero es que no la conoces, no lo conoces, es así, es asado y hace esto y no se somete y no esto y no aquello. Sí, todo eso es cierto.
Pero el varón tiene que amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Y hazle como quieras. Es como pensar somos rebeldes y le ponemos muchas objeciones y no queremos y le decimos al Señor, no quiero, no puedo, por esto y por esto y por esto. Y el Señor al final te dice, sí, pero ama a tu esposa y da tu vida por ella. Siempre te va a decir lo mismo al final. Aunque le digas que ella es esto y aquello y que trates de justificarte, y el Señor te dice, sí, es cierto lo que me dices, pero aún así, ámala incondicionalmente. ¿Por qué? Porque yo lo hice, ya te puse el ejemplo. En una ocasión, el Señor le dice a Jonás, Jonás fue el que se lo tragó la ballena, o sea, le dijo, ve a Nínive. Y Jonás dijo, no, Señor, es que esos hombres no hacen caso. Señor, no es posible, no, mira, no. Y el Señor le dice, ve a Nínive. No, Señor, que ahí está peleando, y yo no voy. Y se lo traga se va al lado opuesto. Y en el camino se lo traga una ballena, dice la historia. Y cuando la ballena lo echa afuera, ¿en dónde creen que estaba? En Nínive. O sea, aunque seas rebelde y aunque digas que no y aunque esto, el Señor te dice, ve a Nínive. No, Señor, y cuando despiertas, ¿en dónde estoy? En Nínive. Y cuando tú le dices al Señor, no, es que no puedo porque es esto y aquello. Sí, pero ámalo incondicionalmente, pero ámala. Señor, que no sabe hacer de comer. Es cierto, pero ámala. ¿Por qué? Porque yo te puse el ejemplo. Yo ya lo hice por ti. Y yo lo hago todos los días por ti. O sea, todos los días el Señor lo hace por mí y por ti. ¿Qué haces tú en la noche? Ay, Señor, o en la mañana. Ay, Señor, perdóname, mira que esto. Y ahí estás y sientes el amor de Dios y dices, ay, Señor, si no fuera porque tú me amas incondicionalmente, ¿qué sería de mí? Y es lo mismo cuando tú ves a tu esposa, a tu esposo que la está regando y lo tengo que amar. Lo tengo que amar. Esto es difícil. Esto es difícil, dar tu vida por ella, mujer imperfecta, dar tu vida, amarla de la misma manera, entregarte tú. Pero ahí no termina todo, las implicaciones para el esposo. Sigue diciendo, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y inmaculada. Bueno, si lo primero era difícil, esto tú puedes decir, no, Señor, pues eso es imposible, ni tú lo has logrado. Porque ¿qué dice? Dio su vida, la amó de esa manera con un propósito a la iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia así, para santificarla, o sea, a la iglesia. Habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, o sea, para purificarla. Para presentarse a sí mismo una iglesia para su gloria. Una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Si lo primero era difícil, esto no sé ni por dónde empezar. Es más, ni cómo explicárselos. ¿Sí? ¿Cómo voy a santificar yo a mi esposa? ¿Cómo la voy a purificar? ¿Cómo voy a presentar una mujer santa? ¿Cómo voy a presentar o a formar una mujer perfecta? Pues son las implicaciones que el varón debe de entender y que son su responsabilidad.
Porque la mujer se va a someter a nosotros porque somos la cabeza. Y la cabeza tiene esta responsabilidad. Pues es como un descuido. El niño, si usted lee la Biblia, el niño debe de ser educado no por la mamá, por el papá. Es la primera responsabilidad. El más responsable de la educación del hijo es el papá, no la mamá. Sin embargo, nosotros le dejamos a ella la responsabilidad de que ella lo eduque. Pero si usted lee en la Biblia, el que se sentaba a enseñar a sus hijos era el papá. Y lo mismo, el que debe de guiar a la esposa es la cabeza, es el esposo. Por eso la mujer se somete a él, y la mujer es como sentarse y decirle, ¿qué vamos a hacer? A veces cuando mi esposa se anticipa, cuando especialmente que vamos a salir a comer los sábados, así que es el tiempo que nosotros tenemos, o el viernes cuando no vengo con ustedes a cenar, se anticipa y se sienta ahí y me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo, pues tú, no, tú dime qué vamos a hacer. Tú eres el de la idea, tú eres el de las propuestas. Yo, flojita y cooperando, lo que tú quieras. ¿Sí? Pero muchos señores no hacen eso. ¿Sí? ¿Qué es esto? Los varones como cabezas de la mujer debemos ser quienes las guiemos a cultivar una vida espiritual. ¿Sí? A cultivar una vida espiritual. Nosotros debemos enseñarles la palabra de Dios, nosotros debemos enseñarlas a orar, acompañarlas a orar. Debemos ser quienes las motivemos a buscar a Dios. Debemos ser los que estemos preocupados por el crecimiento espiritual de tu esposa. Porque yo quiero formar una buena esposa cristiana, pero yo soy el responsable. Así como Cristo ve a la iglesia, Él dio su vida por ella, con un propósito para santificarla, para purificarla, para presentarse a una iglesia santa, inmaculada, que no tuviera mancha. Yo así quiero que sea mi esposa, pero nosotros queremos que ella sea así porque va a la iglesia, porque va a la enseñanza bíblica, porque va a la reunión de mujeres, porque va a esto. Pero yo nunca tengo tiempo para decirle, mi amor, ven, te voy a enseñar la Biblia. ¿Y por qué es eso? Porque yo no lo hago. Yo no lo hago. Hoy, mis hermanos, las iglesias están llenas de mujeres espirituales. La mayoría de la gente que va a una iglesia son mujeres. Hay una pareja que vive cerca de mi casa y vienen a la iglesia. Y tengo como 2 meses que no veo al Señor. Y la señora siempre viene. Ay, hermano, y me la enseña. Ay, hermano, ¿cómo está? No lo he visto, porque me ve cuando ando corriendo y ellos llevan a sus niños a la escuela. Y aquí nos platicamos y le dijo, oiga, ya no he visto a su esposo el domingo. Me dijo, ay, pastor, es un caso mi esposo. Le digo, ¿por qué? No se levanta. Yo me levanto y ahí ando corriendo con mis hijos, con esto, y ninguno, porque ya son adolescentes sus hijos. No, y me dice mi esposa, yo quiero dormir un poco más, espérame tantito. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a esperar, yo quiero llegar temprano a la iglesia y ahí nos vemos. Y ella sí viene. Dice, tengo necesidad de Dios. Y yo me pregunto, ¿el esposo no? El esposo tiene más necesidad de dormir que de Dios, de aprender, de leer. ¿Sí? Las iglesias están llenas de mujeres espirituales y las familias están llenas de hombres que no se preocupan ni por su vida espiritual, ni la de su esposa, ni la de sus hijos. Escuchamos muchas frases
Y parece como que si es un orgullo para el hombre decir, no, mi mujer es muy espiritual. Es que ella quien nos motiva a orar. Y eso, lejos de ser algo buena onda, mis hermanos, es una vergüenza para nosotros que tu esposa diga eso. Así que por lo menos platica con ella y dile, mi amor, no digas eso. Por lo menos. Porque te avergüenza. Cosas como, yo llegué al Señor por mi esposa. Mi esposa me jaló. Y quiero decirles que yo llegué al Señor por mi esposa. Literal. Ella fue la que me jaló. Y me decía, no, que mira, que ahí está bien padre, y que se ponen a orar y que suceden cosas y bien padre, y tú sientes la presencia de Dios, y luego se platican sus problemas y se comparten y todo. Y yo le dije, no. Yo tengo muchos problemas como para ir a agarrarlos de otros. Y yo soy muy feliz así, o sea, yo voy por ti. Cuando tú salgas, tú me dices a qué horas y yo ahí voy a estar afuera. Ella, ahora yo lo entiendo y digo, ella fue la que me jaló a mí. ¿Por qué las mujeres son más espirituales? Ella fue la que me decía, mi amor, ¿no les vas a enseñar a los niños alguna historia bíblica? Pues tú hazlo. No, mi amor, es que... Y luego los niños, sí, papi, tú y tú, porque ya saben que nosotros los hombres somos los héroes de casa. Tú, papá, tú lees mejor que ella. Y bueno, ella es quien nos motivaba a orar, a leer la palabra, a platícame de la Biblia. Imagínense, me decía, platícame lo que leíste, lo que aprendiste de la Biblia. Y yo, ¿qué le platico? Porque no había leído la Biblia. Sí. Pero desde el punto de vista de lo que estoy leyendo, los varones debemos de cuidar la santidad de nuestra esposa, su vida espiritual, ¿sí? Porque la iglesia refleja la gloria de Dios. La esposa refleja la gloria de Dios. Y cuando ella refleja la gloria de Dios, mi hermano, ¿es porque tú estás metido o es porque ella está metida? Y ahí ustedes saben, solamente ustedes saben. ¿Sí? Sigo, porque hay tamales. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Fíjese, aquí dice que los hombres cuidamos nuestro cuerpo. Y ponemos un énfasis en cuidar nuestro cuerpo. ¿Sí? Y esto es muy notorio. Yo asistía a un gimnasio antes de la pandemia y había un hombre ahí, un joven, que no, hombre, él tenía un cuerpo así bien formado y todo esto, y luego platicaba que cuando salía o en las tardes se iba a que le dieran como baños de sol, como tratamientos. Dice que se metía en una máquina y era como ir a la playa y para agarrar colorcito, ¿verdad? Y invertía mucho dinero en él, cremas, y bueno, se ponía peor que una mujer. Y yo le decía, oye, ¿y tu esposa hace lo mismo? No, mi esposa, no. ¿Y por qué no la invitas? No, porque la invito y no quiere. Pero aquí dice que debemos de tener la misma atención, el mismo cuidado en cuidar el cuerpo de nuestra esposa. Y ahora, cuidarlo no se refiere solamente a que luzca bien, sino a que esté bien médicamente en cuanto a su salud.
A veces no nos preocupamos. A veces mi esposa me dice, oye, voy a ir con el doctor. O me dice, estoy batallando con esto, tengo esta dolencia o me está apareciendo. Mira este puntito que me salió aquí. Y ya me dice, voy a ir con el doctor. Y ya estoy. ¿Ya fuiste con el doctor? No, saca la cita. ¿Cuándo tienes tu cita? Dime para acompañarte. Por lo menos acompañarla, aunque estemos ahí sin saber qué onda va. Pero ahí estamos. Mi esposa es al revés, o sea, ella me dice, oye, y me lleva, vamos con el doctor. Y ella se empieza, oiga doctor, ¿y por qué le salió esto? ¿Y por qué le salió aquello? ¿Y qué esto? ¿Y de dónde viene? Y todo. Y yo le digo, oye, el enfermo soy yo. Y luego ya nos salimos y me dice, no, es que mira, tienes que tomar esto. O le dice, ¿verdad que tiene que hacer esto? ¿Verdad que no tiene que hacer? ¿Verdad que no debe de tomar esto? ¿Verdad que no? Le digo, oye, no, tú me limitas todo. Mira, cuando vayamos a la consulta, tú quédate afuera. Pero a nosotros, los varones, es también una costumbre, es cultural, no nos importa, no estamos interesados en la salud de nuestra mujer. No estamos interesados. Hay un poco interés. Y aquí la palabra de Dios dice que debemos de cuidar a nuestra esposa de la misma manera que Cristo cuida a la iglesia. Es lo mismo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Que dice, así como también Cristo a la iglesia. Ahí está la similitud. Tú tienes que cuidar a tu esposa de la misma manera que Cristo cuida a su iglesia. Sí. O sea que esto quiere decir que tu esposa es como una capillita, como una iglesita, y tú eres como un cristito. Pero tienes que dar tu vida por ella. Tienes que preocuparte por su vida espiritual. Y si ustedes se fijan, son más las implicaciones que le corresponden al varón que a la mujer. A la mujer solamente es, sométete. Ay, pero es que ¿cómo? Y al varón, ámala. Ay, pero es que ¿cómo? Cuídala. Ay, también, preocúpate por ella, que lea la Biblia, que ore, ay, también, ella ya está grandecita. Pero tú eres el responsable. Fíjese cómo dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hay una manera de demostrar tu amor. Sí. Y no, todo lo que yo estoy diciendo no se compra en ningún lado. No es de la joyería, no es de un fraccionamiento, no es de una casa, no es de un viaje, no es de nada. No se compra. Es que se da de manera interna por el amor que siento por ella. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ese es un reflejo del amor que tú tienes. Amar a tu esposa, cuidar a tu esposa es un indicativo y es un imperativo del amor, que debes amarla. Sí. Y que lo hagas de la misma manera que tú pones en tu cuidado personal. Sí. Porque nadie aborrece su propio cuerpo, nadie se aborrece a sí mismo, sino que se cuida. Y como estemos, a pesar de nuestras características, lo cuidamos y queremos lucir mejor, ¿sí? Cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne, dice así el 32, grande es este misterio. Es un misterio. En ese tiempo era un misterio. ¿Cómo vamos a ser uno? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Cómo es eso? Así como yo le acabo de referir. Aquí ese misterio se refiere
a la similitud que tiene Cristo con su iglesia, es lo que hace el matrimonio, es lo que el varón hace con su esposa. Lo que la iglesia hace con Cristo es lo que la esposa hace con su esposo. De tal manera, aquí encontramos, ciertamente no podemos desligarnos y el esposo por un lado y la mujer por otro. No, somos uno. Como Cristo es uno con su iglesia, y el Señor todos los días está con ella. ¿Por qué? Porque quiere presentar una iglesia santa, limpia, pura, que glorifique a Dios. El Señor quiere que su iglesia ore, que lea la Biblia, que lo busque, que lo ame incondicionalmente. Y es el mismo tipo de amor que debe de existir entre los esposos. Yo quiero terminar leyendo Filipenses 2, del 1 al 8. Fíjese cómo dice así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El versículo 5 es como que la joya. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto que yo les acabo de leer es como la máxima que debería de existir entre los matrimonios. ¿Sí? Nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Y yo he enseñado que el mayor enemigo que existe en la relación matrimonial es el egoísmo, porque somos egoístas, hombres y mujeres. Somos rebeldes. No queremos aceptar lo que dice la Biblia. Aceptamos lo que dice la revista de vanidades. Aceptamos lo que dice el motivador. Aceptamos lo que dice mucha gente que navega en sus propios pensamientos. Yo conocí en la iglesia, en la escuela donde iban mis hijos, había un señor que se dedicaba a dar clases, a dar cursos motivacionales. Y un día me invitó y yo lo escuchaba y fantástico, todo fantástico. Era muy famoso y llenaba lugares, salones en hoteles grandes, el Fiesta Americana, había un salón ahí por López Mateos, no sé si todavía está Fiesta Guadalajara, que 2 veces fui y estaba lleno de gente que iba a escuchar sus consejos. Todos muy buenos, todos en la Biblia. Sacaba muchas cosas de la Biblia y platicábamos. Y yo le decía, no, la verdad es que qué tremendo. Yo platicaba con mi esposa y le decía, qué tremendo ese señor. No, sus conceptos, increíbles. Y un día me dice mi esposa, ¿qué es que pasó? Él era el esposo de la directora, la dueña de la iglesia, de la escuela, perdón. Le dije, ¿qué pasó? Se divorciaron. Ya traían sus problemas y hicieron sus trámites de divorcio y la semana pasada anunciaron que estaban divorciados. Le dije, no me digas. Me dijo, sí. Y entonces, ¿dónde queda
todo eso que él enseñaba. ¿Dónde está? ¿De qué sirve que vayamos a una iglesia a la que tú vayas? A la que me digas. Si no pones en práctica lo que dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve? No hagan nada por egoísmo. En el matrimonio no hagan nada por egoísmo. Y nosotros sabemos que y a veces hasta nos dicen, es que eres bien egoísta. Y luego lo reafirmamos, sí, yo soy muy egoísta. Pero no queremos cambiar. No hagan nada por vanagloria. Y fíjense lo que dice, y lo que se requiere en un matrimonio, sino con actitud humilde. Considerando cada uno de ustedes a su pareja como lo más importante. Sí. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo. ¿Cuál es la actitud que hubo en Cristo? La acabamos de mencionar. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahí está la actitud que tuvo Cristo. Se despojó, sí, se despojó de su forma de Dios. Usted se puede imaginar a Dios, lo máximo, teniendo todo lo que se nos puede ocurrir, porque Dios lo tiene todo absolutamente, y Dios dejó esa posición y se hizo como nosotros, ¿sí? Se hizo siervo. Y muchos de nosotros no queremos despojarnos de nuestra actitud. O sea, somos no sé, ¿qué le digo? El doctor famoso, el licenciado importante, el empresario exitoso. Y llegamos a casa y no queremos hacer nada. Queremos seguir mandando a todos como lo hago en mi trabajo donde yo me desempeño. Y por ejemplo, el otro día estaba platicando con unos hermanos de aquí de la iglesia que van a cumplir 25 años de casados, y en la plática pues todo sale. Solito me dijo, no, pues es que luego a veces que yo le estoy lavando la loza, o no, que a veces que yo estoy trapeando. No, es que, y es un hombre exitoso, es su trabajo. Y te das cuenta de quién es egoísta y quién es humilde. Y afuera podemos aparentar muchas cosas, pero en nuestra casa, tu esposa sabe cómo eres y tu esposo sabe cómo eres. ¿Amén? Demos gracias, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido hablar de tu palabra, Señor. Gracias por cada matrimonio que está aquí, porque tú lo has traído, y gracias porque ellos tienen la disposición de buscar, de aprender, de corregir, de poner en práctica tu palabra. El conocimiento de tu palabra nos trae luz y nos ubica en dónde estamos y qué queremos, porque ciertamente que todos los que estamos aquí nos casamos con un anhelo, con un propósito: formar un matrimonio estable, feliz, que nos satisfaga y que nos hagamos viejos juntos hasta que la muerte nos separe, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra y de mostrar las riquezas que hay para nosotros, los esposos y las esposas, Señor. Aún en las cosas que nos cuesta trabajo hacer y para algunos hasta entender. Pero te pido que tu Espíritu Santo y la revelación que trae nos aclare, Señor, y estemos dispuestos a cambiar y a poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Amén.